porque la idea es compartir con el hermanito Martos, quien también estaba teniendo dificultades de ingreso. Entonces, la idea es compartirle el link para que lo pueda ver también en diferido. Bueno, entonces les comentaba, mi nombre es Ruthber Hermosa, yo soy miembro del Consejo de Élderes del distrito de Popayán. Y estamos pues apoyando a las unidades, en este caso a la rama del recuerdo, para que los futuros élderes puedan recibir un curso pequeño de orientación, diríamoslo, y de conocimiento frente a la preparación que se debe tener para recibir pues el sacerdocio de Melquisedec, que es algo pues tan importante y tan sagrado a la vez. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar con una oración para que nos acompañe pues el Espíritu. Lo importante aquí es no tanto el conocimiento que podamos transmitir, sino los sentimientos que ustedes puedan recibir al respecto de esta importante ordenanza que se les realizará cuando se les confiera. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a pedirle el favor al hermano Anderson Daniel, si nos puede ofrecer la primera oración. ¿Es posible, hermano Anderson? Sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Ya puede ofrecerle, hermano. Ya lo escuchamos. Voy. Padre Celestial, agradecerte por este momento, agradecerte por este día y todas las bendiciones que hemos recibido. Agradecerte, Señor, porque has sido muy bueno y misericordioso con todos nosotros, con nuestra familia, con nuestros hogares y con todas las cosas que día a día nos brindas. Quiero agradecerte, Señor, por la vida que nos das, por la salud, Señor, y quiero agradecerte por el sustento que siempre nos brindas. Agradecerte por tu compañía y tu respaldo y agradecerte, Señor, porque en este momento estamos reunidos aquí para recibir esta capacitación, esta conferencia, Señor, para acercarnos más a ti, para agradarte, Señor, para hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, pedimos que nos ayudes a entender a esas capacitaciones para aprovecharlas al máximo y lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Anderson. Bueno, antes de iniciar, yo quisiera comentarles el propósito que tiene pues el curso. Voy a compartir un momentico por acá. Regálame un segundito. Bueno, vamos a compartir esto que aparece aquí. Bueno, este curso viene dado, se dispone, digamos, de un material previo que creo que yo se los compartí y si a alguno no le ha llegado, pues me informa. La idea es que ustedes puedan, con anterioridad, poder leer cada lección. Vamos a tocar exactamente 9 lecciones que son las que hacen parte del enfoque de preparación para el sacerdocio. Entonces, este documento prácticamente lo que tiene son las lecciones en sí. Entonces, lo que ustedes pueden hacer básicamente pues es leerlo, ¿cierto? Ahí ustedes van a encontrar los principios básicos. Nosotros lo que vamos a tratar es como de resumir un poco pues cada lección. Entonces vamos a hablar pues de la restauración del sacerdocio. Hoy hablaremos un poquito, estaremos enfocados hoy a hablar básicamente de lo que es pues el sacerdocio, la línea de autoridad, el poder y la autoridad, cómo se diferencia esto, cómo poder tener claridad frente a eso, cómo se desarrolla el poder en el sacerdocio, ¿cierto? ¿Cómo se debe usar ese sacerdocio? La lección número 2, entonces, viene con ya lo que es entender el concepto de la restauración del sacerdocio desde Adán hasta la época en que el profeta José Smith fue ordenado por mano de Juan el Bautista para el sacerdocio arónico y posteriormente por Pedro, Santiago y Juan. Luego de esto, hablaremos un poquito de la restauración ya en sí del sacerdocio, es como comprender cómo se dio ese momento de la restauración, ¿cierto? Igualmente vamos a comprender algunos aspectos claves del sacerdocio arónico y del sacerdocio de Melquisedec. Hablaremos también del quórum, qué significa eso de ser un quórum del sacerdocio, para qué sirve
¿Por qué nos conformamos en quórums nosotros como iglesia? Igualmente vamos a tratar los deberes de los poseedores del sacerdocio, es decir, cuáles son como nuestras responsabilidades en el sacerdocio y cómo debemos cumplir para poder bendecir no solamente nuestra vida, sino la vida también de otras personas, nuestros hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Hablaremos entonces de esa responsabilidad, lo que podemos hacer a través de ese sacerdocio. También estaremos enfatizando lo que es el juramento y convenio del sacerdocio para entender cuál es el significado del juramento que hace Dios, ¿cierto? Y que hacemos nosotros con Él, y cómo ese convenio que Él hace con nosotros se puede, digamos, engrandecer al magnificar nuestros llamamientos o nuestras responsabilidades dentro de su obra. Entonces hablaremos de eso, el significado, lo que quiere decir eso, de recibirlo y de magnificar el llamamiento. También estaremos hablando de las llaves del sacerdocio, porque ese es otro concepto que se tiene que tener claro y que se tiene que entender. Cuando se nos da un llamamiento, hasta dónde puede llegar nuestra autoridad dentro de ese llamamiento, ¿correcto? Igualmente en el hogar, hasta dónde podemos nosotros pues, llegar a oficiar dentro de ese sacerdocio. Viene también otra parte supremamente importante que es el propósito de las ordenanzas, porque para eso somos nosotros, una vez cuando se nos confiere el sacerdocio, ya estamos autorizados para poder oficiar en esas sagradas ordenanzas del sacerdocio y cómo estas ordenanzas son tan importantes en nuestra vida. Hablaremos brevemente de cada una de esas ordenanzas, ¿cierto? Cómo podemos nosotros participar en ellas. Y por último, pues tiene que ver con el llevar a cabo esas ordenanzas, que haría también parte de la anterior lección, ¿sí? Y cómo yo de ahí en adelante ya me puedo sentir que estoy preparado para recibir esta sagrada pues, ordenanza del sacerdocio de mi propia vida. ¿Listo? ¿Cómo eso puede afectar mi vida? ¿Cómo puede eso afectar mi familia? ¿Cómo puede eso afectar las personas que están conmigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Adicional, les he compartido esta guía que me parece interesante. Esta es una guía que los va a llevar más al manual general que tiene la iglesia. Recuerden que ustedes pueden acceder al manual a través de la página web de la iglesia, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a encontrar ese manual. Es una forma muy sencilla de hacerlo. Ustedes básicamente pueden venir. Vamos a mirar acá. Voy a mostrarles rápidamente. Permítame un segundito. Creo que por acá. Bueno, entonces ustedes pueden venir aquí a la página de inicio que tiene la iglesia, aquí donde dice bibliotecas, se van a la parte de biblioteca del Evangelio y aquí ustedes van a encontrar este que dice manuales y llamamientos. Le dan clic y aquí aparece el manual general. Entonces, esta guía que ustedes van a mirar, digamos, va a llevarlos, ¿sí? Va a llevarlos precisamente a, a utilizar estos recursos que son pues tan importantes que es importante que ustedes también los conozcan y de esa manera pues pueden aprender un poco más. Entonces se dirigen ahí a ese capítulo 3 del manual. Entonces ahí van a aprender algunos principios del sacerdocio que también es importante que ustedes lo puedan, digamos, estudiar, ¿cierto? Cuando ya toquemos el tema del juramento del convenio, por ejemplo, entonces ya pueden ustedes ingresar ahí y ampliar un poco más el concepto. Los deberes, igualmente de los célebres, el deber de ministrar, cuando ya también toquemos esa parte. Y cuáles son los propósitos de las ordenanzas y las bendiciones del sacerdocio, ¿no? Cómo llevarlas pues a cabo. Cómo tanto los hombres como las mujeres trabajamos en conjunto para llevar a cabo pues la obra de Dios. ¿Listo? Entonces, esta le sirve también como un refuerzo, por así entenderlo, a lo que vamos pues nosotros a estudiar en este curso. Recuerden ustedes que el curso lo vamos nosotros a llevar desde el mes arrancamos ahorita, ¿cierto? En este mes de enero, y la idea es llevar el curso hasta el mes de mayo. Vamos a hacer 2 clases en el mes, es decir, una clase quincenal. Hoy arrancamos y dentro de 15 días vamos a ver la segunda clase.
Yo voy entonces a ir hablando y compartiendo pues la presentación. Si ustedes tienen dudas, pueden levantar la mano o pueden hablar para responder las dudas, no hay ningún inconveniente, es decir, me pueden interrumpir durante el tiempo que estoy dando la presentación, no hay ningún inconveniente, la idea es que ustedes resuelvan precisamente sus dudas. Por eso yo les pido que con antelación ustedes lean, digamos, el material, para que cuando lleguemos acá podamos resolver de pronto algunas dudas que puedan presentarse pues al respecto. Entonces, si no hay novedades, entonces vamos a dar por inicio pues el curso plenamente. ¿Listo? Permítame, yo verifico si hay algún hermano que haya ingresado. Eh, listo, creo que somos los que estamos. Bueno, entonces seguimos acá. Dale un segundito. Listo, queridos hermanos. Entonces hoy vamos a ver la lección número 1 que tiene que ver con el sacerdocio. Es decir, vamos a entender que el sacerdocio es el poder y es la autoridad que Dios, pues, digamos, nuestro Padre Celestial nos da, ¿cierto? A nosotros como poseedores o como hombres, digamos, dentro de la iglesia, es la forma como Él puede llevar a cabo la obra de salvación y exaltación, permitiendo que sus hijos tengan el privilegio de ser ordenados al sacerdocio en los diferentes oficios que este sacerdocio tiene, sea por el sacerdocio arónico o sea por el sacerdocio de Melquisedec, que eso es lo que vamos a tratar pues, de entender el día de hoy. Primero, vamos a definir qué es el sacerdocio, ¿cierto? Que ese es el primer punto que nosotros debemos tener en cuenta. Ustedes deben tener claro que el sacerdocio es algo, llamémoslo así entre comillas, es algo que Dios el Padre Celestial tiene y que a través de ese sacerdocio fue posible, digamos, que se llevara a cabo, por ejemplo, la creación. El mundo y el universo y todo lo que existe fue creado gracias a este poder y a esta autoridad. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, todo lo que si ustedes en algún momento han estado alguna vez en un lugar, ¿cierto? Donde han mirado hacia el cielo y han podido apreciar la magnitud de lo que ven allá afuera. Eso, todo eso que aparece allá, el sol, la luna, las estrellas, los asteroides, los cometas, todo. Y lo que nosotros vemos en la Tierra misma, los volcanes, los ríos, los mares, ¿cierto? Los animales, las plantas, los peces, las aves, y nosotros mismos como la mayor creación de Dios, todo eso fue gracias al sacerdocio. Entonces, con eso quiero decirles que cuando se nos ordena a este poder y autoridad, y se nos confiere ese poder y autoridad, y se nos ordena un oficio dentro de ese poder y autoridad, nosotros estamos recibiendo nada más y nada menos que el poder con el cual el gran creador, nuestro Padre Celestial, junto con su Hijo Jesucristo, pudieron lograr, digamos, que los elementos que hoy constituyen el universo, la Tierra, nuestros propios cuerpos, pudieran hacerse a través de este poder y esta autoridad. Entonces, ¿cómo definimos el sacerdocio? Entonces, el sacerdocio lo definimos en dos conceptos. Tengan eso muy claro. Voy a cambiar aquí un momentico el cursor para que nos quede más claro. Bueno, voy a hacerlo así, perdón un segundito. Aquí. Entonces, primero, el sacerdocio es la autoridad. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense ustedes un guarda de tránsito. El guarda de tránsito, cuando usted va con una moto o un carro, él tiene la autoridad para detenerlo a usted, ¿cierto? Una autoridad que le ha dado una ley, una norma, y que le ha dado una constitución, y que le ha dado una serie de instituciones. En este caso, Ministerio de Transporte. Ese Ministerio de Transporte le dio esa autoridad a ese guarda de tránsito para cumplir con sus deberes, que en este caso es verificar y validar que nosotros como transeúntes o como conductores estemos cumpliendo con las normas que se han establecido en algo que se llama el Código de Tránsito, ¿cierto? Entonces, si el guarda de tránsito me para, pues yo tengo que obedecer,
tengo que estacionar mi vehículo y ahora sí, pues de acuerdo a lo que él vaya a verificar conmigo, pues cumplir esa parte, ¿cierto? Pero si otra persona que no fuera un guarda me dice que pare, ¿cierto? Pues obviamente él no está investido con esa autoridad. Por lo tanto, pues yo no le haría caso, yo seguiría normal, ¿cierto? Entonces, imagínense ese mismo concepto de la autoridad, eh, entendido como que Dios el Padre escoge ciertos hombres en la tierra a quienes les da esa autoridad para que lo representen a Él y puedan realizar las ordenanzas que Él ha establecido en el Evangelio para que estos puedan alcanzar la inmortalidad y la vida eterna. Un ejemplo de esas ordenanzas es el bautismo, ¿cierto? Entonces, quien realiza ese bautismo debe tener esa autoridad. O sea, alguien debió haberle conferido esa autoridad. Y ustedes recordarán cuando el Salvador Jesucristo escogió a los 12 apóstoles, ¿cierto? Él les concedió esa autoridad y les concedió el poder para que ellos obraran en beneficio de las almas de los hijos del Padre, ¿sí? Entonces, por eso los apóstoles bautizaban, por eso ellos hacían todas las cosas que eran necesarias para el bienestar de los miembros de la iglesia, pues en esa época. Entonces, por eso el sacerdocio parte diciendo que es la autoridad. Y la autoridad se define como eso, ¿no? La facultad que Dios da al hombre para que lo represente. Es como si Dios mismo actuara por intermedio de esa persona para efectuar una ordenanza. Y el otro concepto que ustedes deben también tener claro es que el sacerdocio es el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios es precisamente lo que permite que la ordenanza que se dé tenga el efecto necesario, de acuerdo a la finalidad que persiga esa ordenanza. Ejemplo, el bautismo, que es el bautismo que nosotros recibimos cuando nos unimos a la iglesia, tiene dos opciones. Una nos permite ser miembros de la iglesia, es decir, que hacemos parte del convenio de Abraham cuando nos bautizamos. Y el bautismo es para perdón de los pecados, ¿cierto? Y cuando a través de las manos que colocan sobre nuestra cabeza una persona que tiene el poder de Dios obra y nos confirma y nos permite obtener el don del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo llega sobre nosotros, ese Espíritu Santo nos purifica y nos limpia, ¿cierto? Y eso se da gracias al poder de Dios, que está dentro de quien está oficiando esa ordenanza. Entonces, el poder de Dios es lo que permite que sucedan los milagros, es lo que permite que las cosas se den de acuerdo pues a la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona recibe el sacerdocio, está recibiendo esas dos cosas, la autoridad y el poder de Dios. Y ahora sí, entonces lo definimos de esa manera. Entonces, es la autoridad y el poder de Dios que Él da a sus hijos e hijas en la tierra, porque aquí también hay que tener claro un concepto. Aunque las hermanas no se las ordena, ¿cierto? Específicamente a, a un, a un, llamémosle como oficio dentro del sacerdocio, más adelante vamos a explicar esos términos. Aunque a ellas no se las ordena un oficio, ellas comparten esa autoridad y comparten también ese poder cuando son llamadas, digamos, a servir o cuando en el hogar, junto con el esposo, pues presiden esa familia. Entonces, ¿todo esto con qué se hace? Esto se hace con el propósito de ¿qué? De ayudar al Padre Celestial a llevar a cabo su obra. Más adelante vamos a verlo. Y recuerden ustedes que la obra del Señor, que está registrada en Moisés 1:39, que ampliaremos el concepto, es una situación muy grande. Es algo que es inmenso para el ser humano, para todos los hijos del Padre, y que ojalá todos algún día alcancemos eso, ¿no? Que llegar a obtener la vida eterna con Él. Entonces, en resumen, el sacerdocio es el poder mediante el cual Dios obra. A través del sacerdocio, y si ustedes han leído las Escrituras, la Biblia, el libro Mormón, Doctrina y Convenios, siendo la perla de gran precio, vemos que cuando se han obrado milagros, se ha hecho a través de ese poder de Dios. Mover las montañas, cerrar los cielos, etcétera, etcétera, eso es gracias a ese poder de Dios. Que el sacerdocio es eterno, ¿sí? Como lo dijo el apóstol Pablo, es sin principio de días ni fin de años. Siempre ha existido este sacerdocio. Existió en el principio, cuando nosotros vivíamos en la presencia de Dios y mucho tiempo antes, y existirá
aún después de que el Salvador venga, establezca su iglesia, seamos exaltados, digamos, ese sacerdocio seguirá existiendo. Y el sacerdocio al final, decíamos, es la autoridad para nosotros poder actuar en el nombre de Dios. Es decir, somos sus representantes, ¿ok? En la tierra para el beneficio, pues, de sus hijos. Entonces, hasta aquí hemos simplemente explicado qué es el sacerdocio y qué es lo que se confiere cuando se da el sacerdocio. La autoridad y el poder de Dios para poder obrar en beneficio de las almas de los hijos del Padre. Si tienen alguna pregunta, entonces, pues, repito, me pueden interrumpir. Esa es la idea. Y si no, pues entonces vamos a continuar. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a hablar ya del propósito. Yo les decía que en Moisés, capítulo 1, versículo 39, aparece esta escritura enfocándonos un poco en qué es lo que el Padre persigue, qué es lo que el Padre quiere con todos sus hijos. Entonces, voy a pedirle ahí el favor, hermano Iván, si a usted le es posible leer esa escritura que aparece ahí. Moisés 1:39, Sí, señor. ¿sí? Pero no tengo aquí el... Espérame. ¿Están viendo la diapositiva? Pero no, es muy pequeño. Muy pequeñita. Mm. Y si tiene sus Es que escrituras, entonces, mi celular es un poco pequeño, entonces... bueno. Si no, déjame yo entonces, pero hermano sí, Anderson, ¿usted de pronto le queda fácil? Sí, señor. Bueno, entonces en la leámosla. perla del gran precio, ¿no? Porque no es en la Sí. Biblia. Sí, en la Mm. perla de gran precio la pueden encontrar en Moisés capítulo 1, versículo 39. Entonces leámosla, ahí está escrita. Uy, espérame que se me desapareció. La tenía en la pantalla y Listo. la tenía en la pantalla y se me perdió. ¿Se le perdió? ¿Pero sí están viendo la pantalla o no? Sí, sí, la pantalla y las diapositivas también, hermano. Ah, bueno, perfecto. Pero Sí, se es me que perdió hace la diapositiva. si no, pues yo la leo, me avisan. Sí, sí, por favor, que no encuentro la diapositiva. ¿Dónde está? Entonces, Moisés Ah, ya, ya, 1:39 ya, dice ya. así. ¿Sí? ¿La encontró? Sí, Listo, porque leámosla. he aquí, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Bueno, entonces miren ustedes que lo que el Padre Celestial se propone hacer son dos cosas. Uno, llevar a cabo la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? Sencillamente es vivir eternamente, ¿cierto? Es decir, no volver a morir. Recuerden que la muerte se considera la separación del cuerpo del espíritu, ¿sí? Cuando estos dos se separan, entonces pues el cuerpo muere, el espíritu continúa viviendo. Cuando llega la resurrección es lo contrario, ¿no? Es decir, el cuerpo se une al espíritu y de ahí en adelante nunca se van a separar, es decir, son inmortales. Entonces, digamos que ese es el primer aspecto de la obra de Dios, llevar a cabo esa inmortalidad. Y el segundo aspecto dice obtener la vida eterna del hombre. Ya en la vida eterna es esa misma inmortalidad, pero viviendo la clase de vida que él vive. O en otras palabras, viviendo en la presencia de nuestro Padre Celestial. A eso se le llama la vida eterna del hombre. Llegar a tener la clase de vida que nuestro Padre Celestial tiene como un ser exaltado. Entonces, el sacerdocio nos va a permitir, por un lado, entonces, ayudar en la salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque vamos a compartir con la humanidad, con aquellas personas que no conocen el Evangelio, cómo pueden llegar a esa salvación, ¿cierto? Dos, nos va a permitir administrar las ordenanzas salvadoras. Entonces hay ordenanzas que nos salvan a nosotros. Una de esas ordenanzas es el bautismo, porque el bautismo, cuando lo oficiamos en nosotros o alguien pues nos bautiza, nosotros entonces nos permite, digamos, uno, ser perdonados y dos, nos permite ingresar al reino de Dios, a la iglesia de Jesucristo y si nosotros permanecemos fieles y guardamos las otras ordenanzas y el resto de mandamientos, pues estamos en esa senda de los convenios hacia alcanzar la vida eterna. El sacerdocio también que nos permite bendecir a nuestra familia. ¿Por qué es tan importante esto, queridos hermanos? Porque es que yo con el sacerdocio puedo bendecir a mi esposa, puedo bendecir a mis hijos, puedo bendecir mi hogar, ¿cierto? Yo puedo dar bendiciones de salud a mis hijos, bendiciones de fortaleza, bendiciones de consuelo,
¿sí? Etcétera, etcétera, por situaciones y por diferentes cosas que se puedan dar en el hogar. Entonces yo tengo teniendo ese poder y autoridad, puedo bendecir a la familia. Y no solamente a la familia, ¿no? También puedo bendecir a otros hermanos que lo necesiten, que lo requieren en un momento determinado. Con el sacerdocio también yo me reconvierto en un representante del Señor Jesucristo. Es decir, que yo prácticamente llego a ser un sacerdote. ¿Por qué? Porque se me está confiriendo el sacerdocio. Y tal vez no me voy a poner una túnica, ¿cierto? Y no me van a ver pues de una manera extraña, diferente. No, yo sigo siendo la misma persona, solo que tengo investido en mí ese poder y esa autoridad, para lo cual eso me califica para representar al Señor Jesucristo donde quiera que yo me encuentre, sea en mi hogar, sea en la iglesia, sea en mi trabajo, sea en la universidad, sea en la comunidad donde yo vivo, no importa donde quiera que yo me esté, cuando yo tengo ese poder y autoridad y se me ha conferido, entonces me convierto en un representante. Y al ser un representante, soy un discípulo del Salvador. O sea, un discípulo que va a tratar de hacer en su vida lo que el Salvador Jesucristo ha hecho con sus hijos y con sus semejantes. Ahora bien, el presidente Joseph Fielding Smith dijo algo muy interesante en relación a lo que nosotros nos convertimos cuando poseemos el sacerdocio. Entonces dice así, el presidente Joseph Fielding Smith dijo, somos los agentes del Señor. Entonces, cuando hablamos de ser los agentes del Señor, es eso, ¿no? Es que nos convertimos en las manos de Dios, nos convertimos en la voz de Dios, nos convertimos en los pies de Dios para ayudar a sus hijos. Somos sus representantes. Es decir, que cuando nosotros, donde quiera que nos encontremos, ¿cierto? Sea que sirvamos en la iglesia, sea que sirvamos en la comunidad, sea que sirvamos en el gobierno, donde quiera que nos encontremos, nosotros somos sus representantes, somos sus seguidores, somos sus discípulos. Dice, Él nos ha dado autoridad con la cual nos habilita para hacer todo lo que sea necesario para salvarnos y exaltarnos. Entonces, a través de esa autoridad que se nos confiere con el sacerdocio, entonces yo estoy habilitado para hacer todo lo que sea necesario a fin de ayudar a las otras personas en su salvación y obviamente en su exaltación, que es alcanzar el máximo grado de gloria que una persona puede llegar a alcanzar. Es decir, llegar a ser como nuestro Padre Celestial es, un Dios exaltado, con todo el poder, toda la autoridad que se confiere cuando se llega a ser un ser exaltado. Entonces, en resumen, nosotros somos agentes del Señor y por lo tanto actuamos en su nombre, ¿cierto? Y con su autoridad. ¿Eso qué quiere decir, queridos hermanos? Que yo, en mi vida personal, tengo que estar viviendo de tal manera que yo sea digno de que cuando me piden una bendición del sacerdocio, una bendición de salud, una bendición de fortaleza, cuando me piden apartar a alguien a un llamamiento, lo esté obrando y debe ser así. Yo debo estar plenamente convencido que en ese momento estoy obrando en el nombre del Señor y lo estoy haciendo bajo su autoridad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo soy su representante. Yo soy su agente. Él me ha dado esa autoridad. Él me ha habilitado para ayudar a esa persona, para ayudar a esa familia a que puedan progresar y puedan avanzar en la senda de los convertidos. Otro aspecto importante que se tiene que tener claro es en relación a lo que significa la línea de autoridad. Entonces vamos por partes. Ustedes recordarán que cuando el Salvador Jesucristo cumplió los 30 años, Él ya estaba en la edad correspondiente, ¿cierto?, para comenzar a ejercer su ministerio. Y lo más seguro, queridos hermanos, es que el Padre Celestial en algún momento confirió sobre el Salvador el sacerdocio, es decir, el poder y la autoridad, muy seguramente, ¿cierto? Entonces lo invistió con ese poder y lo invistió con esa autoridad. Y él recibió todos esos dones que se reciben, portando, digamos, teniendo ese poder y esa autoridad. Y de ahí en adelante el Salvador entonces confirió ese poder y autoridad a sus apóstoles, a los que él llamó para que fueran sus representantes, ¿cierto? En la tierra y predicaran el Evangelio. Y ustedes recordarán
que él llamó a una primera presidencia, ¿no? En esa época, que fue a Pedro, Santiago y a Juan, les confirió, y también a los otros apóstoles que hacían parte de ese quórum de 12 apóstoles, a todos ellos se les confirió esa autoridad. Luego vino un periodo de apostasía, es decir, cuando a los apóstoles los persiguen, algunos los apresan, a otros más adelante los matan, ¿cierto? El único apóstol que queda sobreviviendo es el apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, y que luego entendemos que él fue el único que quedó pues vivo de todos ellos. Y ahí se pierde ese poder y esa autoridad. ¿Por qué? Porque ya no habían personas realmente investidos con ese poder y autoridad que representaran realmente al Salvador propiamente. Ya se perdió el quórum de los 12 apóstoles, por lo tanto la primera presidencia dejó de existir, y de ahí en adelante fueron los hombres los que comenzaron a establecer organizaciones e instituciones, pero sin el debido poder y la autoridad que Dios en algún momento pues les había conferido. Dale un segundito, quiero saber si alguien está por acá. No. Como estoy aquí viendo, no alcanzo a mirar. Bueno, entonces, ese periodo de apostasía, de oscuridad espiritual, pues obviamente el sacerdocio no estuvo presente, sino ¿hasta cuándo? Hasta cuando el profeta José Smith recibe la primera visión, donde el Señor se manifiesta junto con el Padre Celestial, y más adelante, con el tiempo le otorgan a él, por parte primero de Juan, ¿cierto? El sacerdocio arónico, en el mes de mayo fue eso, un 15 de mayo, y más adelante, en ese mismo año, en el mes de septiembre, se le confirió el sacerdocio de Melquisedec, llamado así también de Melquisedec, o sacerdocio mayor, o antiguamente se llamaba el Santo Orden según el Hijo de Dios. Entonces, se le confirió por manos de Pedro, Santiago y Juan a José Smith. Y después José Smith, ¿qué hizo? Pues él confirió el sacerdocio a sus apóstoles y a los demás hermanos que hacían parte de la iglesia, que cumplían los requisitos para podérseles conferir este sacerdocio. Y así, ese sacerdocio, digamos que ha venido, podemos hacerlo así, ha venido transmitiéndose, ¿cierto? De generación en generación, hasta llegar a cada uno de nosotros. Es decir, que cuando a mí se me confirió el sacerdocio, alguien llegó y colocó sus manos sobre mi cabeza y me confirió el sacerdocio y me ordenó al oficio respectivo en ese momento. Esa línea de autoridad, cada poseedor del sacerdocio la tiene que tener, ¿cierto? Y con esa línea de autoridad él puede demostrar cómo su autoridad proviene desde Jesucristo mismo hasta el momento en que él lo está recibiendo. Voy a mostrarles por aquí un modelo de una línea de autoridad. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a aumentar un poquito el zoom para que la puedan mirar un poquito. Esta, por ejemplo, es la línea de autoridad de mi hijo Juan José Hermosa Girón, a quien yo tuve el privilegio de ordenarlo, de conferir el sacerdocio y de ordenarlo al oficio de élder, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven aquí aparece que él fue ordenado el 21 de marzo del 2021, en este caso por mí, como su padre. Yo fui ordenado como sumo sacerdote en esta fecha por un hermano que se llama Marcos Bácares. Fui ordenado élder el 3 de septiembre del año 1988 por un hermano que se llama Santiago Jaime Celis. El hermano Santiago Jaime Celis fue ordenado sumo sacerdote el 6 de marzo del 88 por el hermano Jorge Leaño. El hermano Jorge Leaño fue ordenado sumo sacerdote el 6 de marzo del 79 por el hermano Jean R. Cook. El hermano Jean R. Cook fue ordenado sumo sacerdote el 28 de junio de 1976 por el hermano Spencer W. Kimball. Y Spencer Kimball fue ordenado apóstol el 7 de octubre de 1943 por el presidente Heber G. Graham. El presidente Heber G. Graham fue ordenado apóstol el 16 de octubre de 1882 por George Buchanan. George Buchanan fue ordenado apóstol el 26 de agosto de 1860 por Brigham Young. Y Brigham Young fue ordenado apóstol el 14 de febrero de 1831 bajo la imposición de manos de los tres testigos, Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martin Harris.
Y los 3 testigos fueron llamados por revelación para elegir a los 12 apóstoles y el 14 de febrero de 1835 fueron bendecidos por la imposición de las manos de la presidencia, José Smith, hijo, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams para ordenar a los 12 apóstoles. José Smith, hijo, y Oliverio Cowdery recibieron el sacerdocio de Melquisedec en 1829 bajo las manos de Pedro, Santiago y Juan. Y Pedro, Santiago y Juan, ¿cierto?, fueron ordenados apóstoles por el Señor Jesucristo, como se constata en Juan, capítulo 15, versículo 16. Entonces, queridos hermanos, esta es la manera como el sacerdocio se transmite. Es lo que nosotros llamamos la línea de autoridad, que es importante, pues, que todos, cuando a ustedes se les confiera, la persona que les confiera el sacerdocio les dé esa línea de autoridad. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que de pronto no esté claro? ¿Queda entendido lo que significa entonces la línea de autoridad? Sí, señor. Hermano. Continuamos. Bueno, ahora vamos a entender un poquito el concepto de la autoridad y el poder, porque estos son dos aspectos también claves que yo, como poseedor del sacerdocio, tengo que entender muy bien para saber, pues, cómo en mi vida, cómo debe ser mi vida frente a saber que soy un representante del Señor y que tengo el poder y la autoridad de Él para poder oficiar en las santas ordenanzas del Evangelio. Entonces, hay que distinguir entre lo que significa la autoridad y lo que significa el poder, ¿sí? Yo les había dicho que el sacerdocio es la autoridad y el poder que Dios confiere a los hijos de los hombres para que puedan oficiar en beneficio de las almas de sus hijos, ¿cierto? Entonces, primero la autoridad se confiere por ordenación. Entonces, hay una persona que coloca las manos sobre mi cabeza o sobre la cabeza de la persona que va a recibir el sacerdocio y le confiere ese sacerdocio. Eso se hace a través de una ordenanza, ¿listo? Cuando ya se confiere, entonces esa autoridad permanece con la persona siempre y cuando pues esa persona sea digna, ¿no? Y pues cuando yo hablo de dignidad, simplemente estoy hablando de que la persona esté guardando los mandamientos, que se esté esforzando en su vida por ser un discípulo, un representante pues, del Señor. No tiene que ser perfecto, claro está, pero sí tiene que estarse esforzando pues, por serlo. Y la autoridad le da el derecho de actuar. Es decir, que yo, por ejemplo, si con el sacerdocio, si un presidente de rama me dice a mí que bautice a un hermano o a una hermana, ¿cierto? O que le confiera el don del Espíritu Santo o que le dé una bendición de salud, entonces yo tengo ese derecho a actuar. ¿Por qué? Porque se me ha conferido esa autoridad para hacerlo. Pero cuando hablamos del poder, queridos hermanos, el poder primero se obtiene por rectitud. Es decir, una persona puede recibir la autoridad de Dios, ¿cierto? Pero si no es digno, es decir, si no es recto en su vida, porque quebranta los mandamientos, porque no vive los principios, porque, bueno, su vida, pues, lastimosamente puede ser un desorden completo, pues así tenga la autoridad, lastimosamente va a tener problemas con el poder, ¿no? Porque el poder solamente se logra obtener es por la rectitud, es decir, por la forma como esa persona se está esforzando en su vida personal por vivir el Evangelio, al guardar los mandamientos, al estudiar las escrituras, al ayunar, al orar, ¿cierto? Al cumplir con sus deberes y responsabilidades como padre, al cumplir sus deberes y responsabilidades como eh, en un llamamiento o cargo que tenga dentro de la iglesia, se esfuerza por pagar un diezmo íntegro, se esfuerza por ir al templo regularmente, bueno, digamos que todas esas cositas básicas que tienen que ver con vivir el Evangelio. Entonces, si esa persona está haciendo las cosas de la mejor manera posible, digamos que cuando obra bajo ese poder, bajo esa autoridad, también está obrando con el poder de Dios. Entonces, por eso se dice que el poder de qué depende. Depende de la forma como estemos llevando nuestra vida. Entonces, podemos deducir que entre más recta sea una persona, más poder, digamos, va a actuar en el nombre del Señor. Y eso también está relacionado, pues, a la eficacia del sacerdocio, ¿sí? ¿En qué sentido? Que cuando la persona posee el sacerdocio
y mantiene su vida en rectitud, se esfuerza por tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. El Señor mira a esa persona, mira a ese poseedor del sacerdocio y puede compartir su poder para que esa persona pueda obrar un beneficio en la vida de esa persona bajo la cual está oficiando o está ayudando. ¿Sí? Ya sea una bendición de salud, sea una bendición de fortaleza, sea la dedicación de un hogar, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre digo, ¿no? No solamente es tener la autoridad de Dios, sino también tener el poder de Dios para poder obrar en la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de las familias, de nosotros mismos, de nuestra propia familia igualmente. Hay una escritura que aparece en Doctrina y Convenio 121:36, que la voy a leer también desde acá, y dice lo siguiente. Los derechos del sacerdocio están Discúlpame, inseparablemente unidos. ¿Aló? ¿doctrina y convenio qué? ¿Doctrina y convenio qué? En ¿Me Doctrina y repites, por favor? Convenios, sección 121, versículo 36, para que lo tengan ahí en sus escrituras. Les voy a leer. Doctrina y Convenios 121, 36. Dice así, los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. No pueden ser gobernados sino conforme a los principios de la rectitud. Entonces miren ustedes que para yo poder obrar con poder en el sacerdocio, necesariamente tengo que ser recto. ¿Por qué dice la escritura? Porque esos derechos del sacerdocio, es decir, esos beneficios que se generan por el sacerdocio, dice que están amarrados a los poderes del cielo. Los poderes del cielo no es otra cosa pues que las bendiciones que Dios puede otorgar a sus hijos o los milagros, digamos, que Él quisiera darle a una persona, qué sé yo. Entonces, cuando yo estoy oficiando en el sacerdocio, ¿sí? Y soy digno, esos poderes del cielo llegan sobre mí para que se pueda bendecir a esa persona, sea un hombre, sea un niño, sea una mujer, quien sea, quien en ese momento esté por parte mía como poseedor del sacerdocio, recibiendo una ordenanza o recibiendo una bendición. Entonces, por eso es que es tan importante, queridos hermanos, tener en cuenta eso, que no es solamente que se me confiera el sacerdocio y ya, o sea, que se me dé la autoridad, sino que yo, por mi forma de vivir, por mi forma de comportarme, por la manera como yo vivo el Evangelio, me permita cuando oficio en una ordenanza, cuando doy una bendición, contar con el poder de Dios. Que yo pueda ser un instrumento en las manos de Él para obrar milagros, incluso en la vida de las personas. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. Entonces, de entender que cuando a mí se me confiere el sacerdocio, se me confiere no solamente la autoridad, sino también el poder. ¿Que el poder de quién depende? De mí. Depende de mi rectitud, depende de mi integridad, depende de cómo yo me esté esforzando por vivir plenamente el Evangelio de Jesucristo. ¿Listo? Ahora, no somos perfectos, claro está, y eso lo entendemos, pero ahí está el arrepentimiento. Entonces, si yo por alguna situación cometo, digamos, o estoy ahí teniendo una conducta no apropiada, qué sé yo, cualquier cosa que pueda detener mi progreso, yo puedo arrepentirme, siguiendo el proceso debido del arrepentimiento. El Señor me puede perdonar y debo continuar de ahí en adelante esforzándome por mantenerme digno, ¿cierto? Para que el Señor pueda confiar en mí y de esa manera yo sea un digno representante de Él donde quiera que yo esté, donde quiera que vaya, a lo que Él me mande a hacer, en mi llamamiento, en lo que yo pues esté llevando a cabo. Muy bien, entonces, si eso es así, queridos hermanos, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo entonces yo puedo desarrollar poder en sacerdocio? Ya tengo la autoridad, pero ahora yo necesito tener ese poder del Señor, tener ese poder de Dios en mi vida para bendecir la vida, no solo mía o de mis familiares, sino la vida de sus otros hijos. Entonces, lo primero es desear. El Señor lo ha dicho, que no solamente seremos juzgados por nuestras obras, sino también por nuestros deseos. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener el deseo genuino de ser un instrumento en las manos de Él para servir a otras personas. ¿Listo? Eso es lo primero que debe pasar. Lo segundo es que yo tengo que esforzarme por estar guardando los mandamientos. Tengo que tratar de hacer lo mejor posible, ¿cierto? Vivir rectamente, esforzándome por estar guardando cada uno de esos mandamientos que he aprendido.
tanto los que aparecen en la ley de Moisés, que ustedes ya conocen en Éxodo capítulo 20 y capítulo 32, asimismo como los mandamientos que el Señor nos ha dado con la restauración del Evangelio, la palabra de sabiduría, el pago fiel de un diezmo, el ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero es ser humilde, ¿no? Porque poseer la autoridad y el poder de Dios no es para entonces yo ir y decir, venga, yo soy un sacerdote del Señor y yo puedo bendecir y puedo hacer milagros. No, ¿cierto? Yo tengo que esforzarme por llegar a ser como el Salvador es, y el Salvador lo demostró siendo una persona humilde. Es decir, que no me voy a vanagloriar, no me voy a enorgullecer por el hecho de poseer el sacerdocio, ¿sí? Sino que debo aceptarlo, que ese es por la confianza que Dios ha tenido en mí y gracias a eso es que yo puedo llegar a ser pues un representante de él. Entonces, yo debo forzarme por seguir los consejos de mis líderes, escuchar el consejo de mi presidente de rama, de mi presidente de distrito, de mi presidente de misión, de un 70, autoridad de área o de una autoridad general, qué sé yo, hasta los profetas, y esforzarme por vivir esos consejos que me dan. Cuarto, debo esforzarme, ¿por qué? Por estudiar las escrituras. Mire que ahí no se pone leer las escrituras, porque es que una cosa puede ser leerlas y todo el mundo las puede leer, pero lo esencial es aprender del Evangelio. Y aprendemos del Evangelio cuando lo estudiamos. Por eso se coloca ahí escudriñar las escrituras, porque eso es lo que cuando yo escudriño las escrituras, yo tengo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces amplío más mi conocimiento, dejo claro más los conceptos, entiendo los principios, trato de ponerlos en práctica, ¿cierto? Al hacer un estudio juicioso y concienzudo del Evangelio. Ahorita está el programa de Ven, Sígueme. Entonces, este programa de Insigue lo tenemos que estar desarrollando de manera individual y también, claro, está de manera familiar. El otro aspecto importante es el orar, ¿sí? Porque a través de la oración yo estoy buscando la guía constante del Espíritu Santo. O sea, estoy tratando de hacer las cosas de acuerdo a la inspiración, de acuerdo a los susurros que reciba del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, recuerden ustedes, habla a la mente y habla también al corazón. Y si yo me esfuerzo por escucharlo y trato de seguir esos susurros, esas impresiones, esa inspiración, entonces estoy haciendo la voluntad del Señor. Y por último, dice aquí amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios y amar al prójimo. Y recuerden este concepto, queridos hermanos. El poder del sacerdocio viene a través del Espíritu Santo. Y como enseñó el apóstol Pablo alguna vez, el Espíritu Santo no puede morar en templos impuros. Ustedes ya conocen esa escritura. Y un templo impuro, sencillamente, es un templo que no está limpio. ¿Está claro? Entonces, de ahí que yo tenga que esforzarme, como decíamos anteriormente, en hacer todas estas cosas que hemos mencionado aquí. Tener el deseo, vivir rectamente, ser humilde, escudriñar las escrituras, orar y amar. ¿Para qué? Para que pueda tener más constante la presencia del Espíritu. Y teniendo la presencia del Espíritu en mi vida, yo cuando obre en el sacerdocio lo voy a hacer con ese poder. El sacerdocio, queridos hermanos, transforma el hogar. Y eso lo declaró el presidente David O. McKay. Él lo dijo muy claro. Dijo, un hogar se transforma cuando un hombre posee y honra el sacerdocio. Entonces, ¿qué podemos hacer los que somos padres y los que muy seguramente van a ser padres cuando se les confiera el sacerdocio y ya lo tengan? ¿Qué pueden hacer con ese sacerdocio en el hogar? Entonces, lo dice muy claro el presidente McKay. Entonces, debemos presidir con amor y rectitud. Presidir no significa aquí mando yo, no. Presidir es tratar de guiar a la familia, tratar de guiar a la esposa, tratar de guiar a los hijos a que hagan lo correcto, ¿cierto? Y no solamente por el precepto, es decir, por enseñarles el principio, sino también por el ejemplo. Es decir, que yo como padre tengo que ser un ejemplo para mis hijos, tengo que ser un ejemplo para mi esposa. Ellos tienen que verme a mí como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Eso significa entonces considerar los deseos justos de la familia. Yo no puedo ser un dictador en mi hogar. Yo no puedo venir y decir, aquí se hace lo que yo diga. No, yo tengo que tratar de mirar cada miembro de esa familia y tratar de entender sus sentimientos, tratar de entender sus deseos y cómo poder lograr, digamos, operar en ese hogar bajo esos deseos justos de todos los miembros de esa familia.
Yo tengo que escucharlos a todos, incluyendo desde el más chiquito hasta el más grande, ¿cierto? Escuchar sus sentimientos, escuchar sus opiniones, escuchar lo que sienten, lo que piensan, ¿sí? No puedo obligar a nadie a hacer lo que pues el Señor desearía que hicieran, ¿no? Porque ellos tienen su albedrío. Pero sí tengo que esforzarme por orientarlos, por enseñarles, por ayudarles a que aprendan a tomar decisiones correctas, a que aprendan a vivir el Evangelio, ¿cierto? Que aprenden a escuchar al Señor. Y también poner el bienestar de la familia por encima de mi propia comodidad, ¿sí? Cuando yo tengo que tomar una decisión, yo no puedo ser egoísta al tomar esa decisión. No, yo tengo que pensar en cada miembro de la familia y cómo esa decisión que yo vaya a tomar, ¿cierto? Sea una decisión que beneficie a la familia en pleno y no solamente a mí, ¿cierto? Pues porque sería una persona egoísta sin tener en cuenta los sentimientos, los deseos y los afectos de los miembros de esa familia. También el poseedor del sacerdocio puede bendecir su hogar y puede guiar con el poder del sacerdocio, que es lo que hemos estado hablando, que es lo que hemos estado pues diciendo. Entonces, cuando yo me convierto en ese poseedor del sacerdocio, yo tengo que tratar de ayudar a que ese hogar sea mejor, tratar de que esos hijos puedan arrepentirse si no están haciendo las cosas correctas. Yo, con mi ejemplo y con la enseñanza que les brindo, ellos traten de remodelar sus vidas, puedo bendecir a mis hijos, puedo ayudarles en sus desafíos, en sus metas, en su progreso eterno, digamos, todo eso hace parte de ser un poseedor del sacerdocio. Por eso es que, miren ustedes que es tan importante esto, ¿no? Que cuando una persona recibe el sacerdocio, primero el sacerdocio lo transforma a uno como hombre, ¿sí? Y luego uno ya poseyendo ese poder y autoridad puede transformar su hogar. O sea, puede ayudar a sus propios miembros de su familia a que se esfuercen por vivir el Evangelio de Jesucristo. Algunas veces habrán desafíos, habrán dificultades, habrán rebeliones, qué sé yo, pero uno tiene que tratar de esforzarse por siempre ayudar, digamos, a transformar ese hogar. ¿Listo? A través del ejemplo, a través de la persuasión, a través de la longanimidad, a través del amor, a través de todos esos principios que están amarrados, digamos, al sacerdocio. Decíamos que la dignidad es algo importante, ¿sí? Es esencial, la rectitud, acuérdense de eso. En la sección 121, versículo 37, también se nos enseña un aspecto muy interesante. Y dice la Escritura, cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo o nuestra vana ambición, entonces, ¿qué va a pasar? Los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, dice que se acaba el sacerdocio o la autoridad de tal hombre. Entonces, por eso es que decíamos antes que ser digno, ser recto, es necesario. No se nos pide la perfección, vuelvo y repito, pero se nos pide que estemos esforzándonos por llegar a ser perfectos. De eso se trata, por estar guardando los mandamientos, repito, no somos perfectos, vamos a cometer errores, vamos tal vez a equivocarnos, alguna vez tal vez nos alejemos, pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que nos ha dado el arrepentimiento, para que a través del arrepentimiento podamos frenar los pecados, el orgullo, la vana ambición, que es lo que en últimas, si caemos, digamos, en cualquiera de esos tres aspectos, podemos ofender al Espíritu del Señor. Y si ofendemos al Espíritu del Señor, pues Él se aparta. Y si se aparta, pues ya no tenemos ese poder, y tampoco esa autoridad para seguir oficiando y bendiciendo la vida de los hijos de Dios. Entonces, la dignidad que trae, la dignidad trae, uno, el poder espiritual, importantísimo, ya lo hemos dicho, que se necesita cuando uno oficia en una bendición o en una ordenanza. Dos, trae la confianza de Dios. Porque cuando Él ve que yo me esfuerzo por ser digno, cuando Él ve que yo me esfuerzo por ser recto, entonces Él va a acompañarme ahí. Si doy una bendición y prometo algo, muy seguramente Él va a cumplir eso. ¿Qué trae también la dignidad? La guía del Espíritu. Importantísimo. Entonces yo cuando escucho los susurros, las impresiones, la inspiración del Espíritu y me esfuerzo por obedecer esa voz, ya sea que llegue a mi pensamiento o ya sea que sienta en el corazón, entonces muy seguramente voy a tomar
mejores decisiones. Y por último, que la dignidad trae bendiciones para la familia, porque en la medida en que yo me esfuerce, ¿cierto? Por ser digno, por yo hacer mi parte, por estar estudiando las escrituras, estar haciendo mis oraciones, por ayunar, pagar un diezmo íntegro, vivir la palabra de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre más yo haga eso, créanme que el Señor más va a bendecir mi hogar, más va a bendecirnos, aún en medio de nuestras imperfecciones, aún en medio de nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Entonces, ya para finalizar, entonces debe quedar un compromiso, queridos hermanos, de esta primera lección. Entonces, el primero es, estudiaré mis deberes en el sacerdocio. Entonces, a medida que ustedes ya empiezan a entender qué es esto, entonces ustedes van a comenzar a ir entendiendo qué es un deber en el sacerdocio, ¿cierto? Un deber es una responsabilidad que yo tengo que ir cumpliendo. Ya les he ido dando varias a medida que hemos hablado en esta primera parte. Vivir dignamente para poder tener poder en el sacerdocio, ya lo hemos dicho, porque es importante y qué debemos hacer para que ese poder aumente en nuestras vidas. Tercero, entonces, van a esforzarse ustedes por buscar la guía del Espíritu Santo. ¿Listo? Cuando oren, busquen siempre esa guía del Espíritu Santo en sus vidas, para que les ayude a tomar decisiones pues, correctas. Cuando ya se les confiera más adelante el sacerdocio, entonces van a utilizar ese sacerdocio ¿para qué? Para bendecir a su familia. Y tal vez una de las partes más importantes es que cuando ustedes reciban el sacerdocio puedan llegar a ser unos representantes dignos del Salvador. Que Él pueda depositar su confianza en ustedes para que ustedes se esfuercen en bendecir su propia vida, la vida de su familia, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus tíos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y al final el Señor pueda decir, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Y como dijo el presidente N. Eldon Tanner, que fue un consejero en la primera presidencia, dijo lo siguiente, nada en el mundo tiene más poder que el sacerdocio de Dios. Y eso es así, queridos hermanos. El mundo hoy en día podrá estar en oscuridad, podrá estar en guerras, podrán haber enfermedades, podrán haber terremotos, podrán haber miles de calamidades. Pero los que poseamos el sacerdocio de Dios y nos esforcemos por estar siendo dignos, créanme que nosotros podemos obrar muchos milagros. Podemos hacer muchas cosas para el beneficio de los hijos de Dios. Quiero testificar, queridos hermanos, que en mi propia vida, cuando yo recibí el sacerdocio, para mí eso fue un privilegio enorme. Yo tenía 18 años cuando recibí el sacerdocio de Melquisedec. Y desde ese momento hasta el tiempo actual, como miembro de la iglesia, no ha habido cosa más importante que yo entender que soy un representante del Señor y que por lo tanto debo actuar de esa manera. Las bendiciones que he recibido en mi propia vida por esforzarme, por tratar de hacerlo, han sido muy grandes en mi vida no solo espiritual, sino también en mi vida secular. Testifico de que el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios, que en la medida en que nosotros nos esforcemos por vivir dignos o rectos, el Señor bendecirá más nuestra vida con su poder y con su autoridad. Y dejamos que es esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, si preguntas para la segunda lección, entonces ya vamos a hablar un poquito acerca ya de la restauración del sacerdocio. ¿Listo? Que ya la veremos pues dentro de 15 días. Ya les estaré también anunciando una semanita antes la invitación y un día antes les comparto el link pues, para que nos podamos unir. Bueno, entonces, si hay preguntas, si hay dudas, entonces este es el momento de resolverlas. Si hay alguna pregunta, esta clase queda grabada, entonces yo les voy a compartir el link para que repasen de pronto algún aspecto que quieran repasar. En fin, ¿listo? Entonces, si no hay dudas o no hay preguntas, pues entonces daríamos por finalizada pues la lección. Muy bien, entonces creo que no hay dudas, no hay preguntas, entonces, ¿está bien, hermano Iván, si usted nos ofrece la última oración? Sí, doctor, está muy bien. ¿Está bien? Perfecto.
Amado Padre Celestial, te pedimos humildemente ser dignos de todos tus beneficios, de todo tu amor que es excelso, todo tu amor que es bendito, que nos protejas con tu santo mando, que nos des entendimiento para poder comprender tus santas escrituras, que nos permitas llevar a la santidad y poder ser dignos representantes de tu sacerdocio. Y digo esto en el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, muchísimas gracias, mis queridos hermanos, por su tiempo. Nos veríamos el próximo 27.